Amigos, buenas noches. Habíamos dicho en videos anteriores que los gobiernos, en este caso los europeos, están actuando a espaldas de sus respectivos pueblos. Hay un conflicto entre Rusia y Ucrania, conflicto promovido fundamentalmente por los Estados Unidos. En realidad es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Y es una guerra de uno contra el mundo, porque contra Rusia están ahora todos los países de la OTAN. OTAN son las siglas de Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una organización militar, si se quiere, belicista y colonialista. La OTAN invadió Irak. Contra un solo país se fueron y bombardearon los Estados Unidos, Gran Bretaña y España. Y después, una década después, la primera guerra fue contra Irak en el 2003 y en el 2011 la OTAN invade Libia. Contra Libia se fueron Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, un país pequeño. En ambos casos, la invasión de la OTAN fue por apoderarse del petróleo de esos países. Y no hubo tanto revuelo ni crítica como lo que ahora pasa con la guerra Ucrania-Rusia. Bueno, el hecho es que los Estados Unidos se consideran los dueños del mundo y piensan que tienen derecho a sancionar a los países. Sancionaron a Venezuela para hacer que caiga el gobierno del presidente Nicolás Maduro, disponiendo no comprarle petróleo y amenazando con sancionar a los países que quisieran comprar petróleo de Venezuela. Y el efecto fue catastrófico para Venezuela. Ellos vendían, de acuerdo a la información que tengo en mis archivos en la computadora, 30 millones de barriles diarios de petróleo, porque el petróleo es la principal fuente de ingresos de ese país. Pero por la sanción de Estados Unidos, de los 30 millones que vendían, solamente llegaron a vender 3 millones. Su economía se vino abajo. Los ingresos del Estado se derrumbaron y entonces hubo muchos problemas económicos en Venezuela. Eso es una de las causas por las que los venezolanos emigraron, salieron de Venezuela, ¿no? Y tenemos hermanos venezolanos aquí en el Perú y en todos los países de Latinoamérica también se encuentran buscando trabajo. Lo que hicieron con Venezuela lo hicieron también con Cuba. Pero en Cuba, a Cuba no lo sancionaron no comprándole, sino a Cuba lo sancionaron no vendiéndole petróleo. Estados Unidos lo sancionó a Cuba amenazando a los países productores de petróleo que iban a ser sancionados si le vendían petróleo a Cuba. Bueno, los cubanos están acostumbrados ya a ser sancionados desde 1959, que triunfó la revolución, por Estados Unidos. Y saben cómo defenderse, como son un país socialista, organizado, se defienden ya con la organización perfecta que tienen de su pueblo para hacer frente a este tipo de situaciones. Cuba se iba a quedar, cuando fue sancionada, sin petróleo, porque la sanción era no venderle petróleo a Cuba. Felizmente para Fidel,
que llegó al poder en Venezuela Nicolás Maduro. Y como son amigos y coinciden en cuestiones políticas, y coincidían en cuestiones políticas, Hugo Chávez empezó a vender petróleo a los cubanos. No pudo, entonces el gigante no pudo contra dos países pequeñitos, Cuba y Venezuela. Esa misma sanción quisieron aplicarla a los rusos. La sanción consistía en que los países de la OTAN, Organización del Atlántico Norte, sus siglas, no le iban a comprar petróleo a Rusia. El petróleo es la principal fuente de ingresos de ese país. Seguramente querían crear malestar en el pueblo ruso, que se podía, ante la difícil situación, sublevar y derrocar a Putin del poder. Pero sus cálculos fueron totalmente equivocados. La OTAN se equivocó de medio a medio, porque si bien los países europeos no le compran petróleo a Rusia, Rusia empezó a vender su petróleo a China y a la India, que le compran en iguales cantidades y Rusia les vende más barato. Entonces, pero los que resultan afectados son los pueblos de los países europeos. Los pueblos. Los gobiernos acuerdan la sanción sin pensar en las consecuencias para sus pueblos. Y entonces, los europeos tienen que comprarle petróleo a Estados Unidos, que no les vende en todas las cantidades que necesitan y les vende más caro. Y encima tienen que agregarse a eso el transporte, el costo de llevar el petróleo desde Estados Unidos a Europa. Esta subida de los combustibles, del petróleo y el gas, es la que genera el alza de precios de toda la actividad económica en Europa. Aumentan los transportes, el costo de transportes, los costos de las industrias manufactureras se incrementan, los precios de los productos agrícolas también, y entonces los pueblos se ven obligados a reaccionar. Se han visto obligados a reaccionar. Como decíamos en el último video, se han producido protestas en Francia. Esta semana hay un paro general en ese país. Están en huelga los trabajadores de transportes y están pidiendo, el pueblo en general está pidiendo la renuncia del presidente francés Macron. En Inglaterra se han producido protestas de tal magnitud y marchas multitudinarias que han obligado a la primera ministra a renunciar. En Inglaterra no gobierna el presidente, gobierna el primer ministro o primera ministra. En este caso, la última primera ministra acaba de renunciar. Entonces estamos viendo que los pueblos están reaccionando. Y eso es bueno porque no solamente ya protestan contra el alza de precios, que es el motivo fundamental, sino que están exigiendo que sus países, que sus gobiernos dejen de sancionar a Rusia y le compren petróleo a este país que les vende más barato, que no gasta en costos de transporte porque hay una infraestructura en base a oleoductos y gasoductos que llevan el gas o el petróleo en oleoductos submarinos, ¿no? Prácticamente sin ningún costo. Y también están exigiendo que sus países salgan de la OTAN, que sus gobiernos renuncien a la OTAN
como es una organización manipulada por Estados Unidos, ellos quisieran tener gobiernos con autonomía, con soberanía nacional. Estas protestas en Europa no se difunden por la prensa al servicio de los gobiernos. En Europa se están informando, así como nosotros aquí, a través de redes sociales, en donde se pasan las manifestaciones multitudinarias por parte del pueblo que está sufriendo seriamente el impacto del alza, de la elevada alza del costo de vida. Eso puede generar también que el movimiento popular se expanda por Latinoamérica y que acá empecemos a reclamar contra el alza del costo de vida, porque nosotros prácticamente estamos distraídos con eso de que lo vacan a Castillo o no lo vacan, y un poco que el pueblo lo tienen distraído frente al problema serio de la inflación que está sufriendo nuestro país y nuestro pueblo. Gracias.